Mateo capítulo 5, versículo 4. Evangelio de Mateo en el capítulo 5, hoy nos corresponde el versículo 4, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oremos un momento, hermanos. Padre, te rogamos que nosotros nos vayamos de este lugar con la consolación de tu salvación y impactados con tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. En el Salmo 55, David clama: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído, y temor y temblor vinieron sobre mí. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Ese clamor, el clamor de David, viene de los labios de casi todo el mundo en un momento u otro. David repite el grito de la humanidad, un clamor por escapar de lo que pesa demasiado sobre nosotros. Cuando enfrentamos un gran sufrimiento, una desilusión, una tragedia, un fracaso, anhelamos poder escapar de los problemas, dice David, como escapamos de una tempestad. Salimos huyendo. Pero hermanos, encontrar consuelo de los problemas de la vida es mucho más fácil que encontrar refugio de la lluvia. Cuanto más profunda la prueba, más dura la presión, mientras peor sea la desesperación, más escurridizo nos parece el consuelo. Sin embargo, como hemos repetido varias veces desde nuestro primer sermón, todas las bienaventuranzas son paradójicas, o sea, parecen contradictorias o al revés de lo que el hombre natural espera de lo que es ser feliz. La paradoja de la segunda bienaventuranza es más que obvia, no hay que exponerla. ¿Qué podría ser más contradictorio en sí que la idea de que los que se sienten tristes son felices? De que el sendero de la felicidad es la tristeza, de que la manera de alegrarse es llorar. Eso es contradictorio. Dice el pastor MacArthur comentando este texto: la idea parece absurda en la rutina de la vida común del día a día. Toda la estructura de los seres humanos, sea los sencillos o refinados, los ricos o los pobres, los cultos o los incultos, se basa en el principio, al parecer incontrovertible, dice MacArthur, de que el camino a la felicidad es hacer de que las cosas vayan según nuestros parámetros. Eso es lo que el mundo piensa. O sea, para la mayoría de los seres humanos de este mundo, el placer produce felicidad. El dinero trae felicidad. La diversión nos trae felicidad. La fama y los elogios originan la felicidad. Y si lo decimos negativamente, evitar el dolor todo lo que puedas, la angustia, la desilusión, la frustración, es evitar todo lo que te aleja de la felicidad. Así que hay un axioma en el mundo moderno, axioma significa verdad, casi absoluto, y es: las cosas favorables ocasionan la felicidad, mientras que las cosas desfavorables producen tristeza e infelicidad. El principio parece tan evidente que la mayoría de las personas no se atreverían a contradecirlo. Sin embargo, Jesús dijo: bienaventurados, o sea, muy felices, los que lloran. E incluso llegó tan lejos como a decir en Lucas 6:25: ay de vosotros los que reís, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así que Jesús
puso exactamente al revés los principios del mundo. Invirtió la senda de la felicidad. La imagen que el mundo tiene de un hombre feliz es totalmente contraria a las palabras de Cristo. El hombre que el mundo desea imitar, los ídolos del mundo, son aquellos que dan la impresión de que todo está bajo control, de que no existe ningún problema, de que ellos pueden manejarlo todo en su vida. Ese hombre y esa mujer de que el mundo siguen hoy, los ídolos del mundo, siempre están bien vestidos, siempre están sonrientes, parece que nada les preocupa, parece que son inmunes al dolor o a los problemas de la existencia terrenal, siempre los vemos divirtiéndose, siempre satisfaciendo sus deseos. Aún la iglesia, hermanos, se ha visto tentada a copiar este patrón. Muchos predicadores populares tratan de presentar esa imagen que el mundo posee como prototipo del hombre exitoso. Y en sus sermones encontramos, y probablemente hoy mismo, ahora mismo hay muchos sermones así, encontramos un marcado interés en hacer a la gente feliz según los parámetros del mundo. En hacer que la gente pase un buen tiempo escuchándonos. Sin dudas este sermón no sería popular en nuestras iglesias evangélicas. Lo llaman, y es que tienen nombre estos sermones, se llaman sermones positivos, donde se da el prototipo mundano de qué es la felicidad. De hecho, uno de esos pastores, que no voy a mencionar su nombre para no darle popularidad, se puso un traje lleno de harapos, un traje roto completamente y dice, ¿ustedes creen que así yo inspiro a alguien para después cambiárselo por un traje de millonarios en medio de su sermón? De ahí el gran éxito del falso evangelio de la prosperidad. Ese es su éxito. El éxito es sus sermones positivos. Ahora, permítanme hacer una aclaración también en cuanto a esto. No quisiera ser mal interpretado en esta mañana. El buen predicador debe ser interesante en su exposición. Debe tener la capacidad de captar la atención de los que le oyen, pero nunca haciendo un uso ligero de la Biblia. Este lugar, hermanos, este lugar en el que yo me encuentro ahora, no es para hacer chistes, ni para entretener, sino para tratar con las almas de los hombres y mujeres que están aquí. Almas inmortales que podrían estar escuchando hoy el último sermón de su vida. No sabemos, hermanos, cuántos de los que están aquí hoy se presentarán en las próximas horas delante de Dios. Y esto no es un juego. Por eso alguien dijo alguna vez que no se puede ser payaso y predicador al mismo tiempo. El predicador eficaz capta la atención de los oyentes porque lo que dice toca sus necesidades espirituales más profundas. Él no está hablando en un vacío. Las personas salen convencidas de que este hombre está hablando su problema en específico y en ocasiones se pregunta, ¿habrá dicho eso por mí? ¿No le ha pasado con algún sermón? No, nosotros no pensamos en nadie. Es el Espíritu Santo el que lo está aplicando a tu vida. Eso fue lo que hizo Cristo durante su ministerio. Jesús no vino a entretener a la gente, sino a tratar con sus almas. Y no hay dudas de que en el Sermón del Monte Jesús está tocando las fibras más íntimas de sus necesidades espirituales. Estos hombres y mujeres deseaban ser felices, como dije en el primer sermón. Todos deseamos ser felices. Por encima de cualquier otra necesidad, deseaban la felicidad, hallar el propósito de la vida por el cual están aquí. Y ahora Cristo les dice, bienaventurados, felices con una felicidad plena los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que, hermanos, las bienaventuranzas atentan contra la ideología humana, contra el pensamiento del mundo.
En la primera bienaventuranza que vimos el sermón anterior, en contra de la lógica del mundo, Jesús llama bienaventurados a los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen delante de Dios que no son nada, que no poseen nada y que no pueden por sí mismos hacer nada para salir de su condición. Por tanto, viven una vida de dependencia de Cristo. Y Jesús le dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero si esto resultó chocante, la segunda bienaventuranza que veremos hoy es más extraña aún. Vuelvo de nuevo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas recogió esta segunda bienaventuranza de este modo. Se los he leído en varias partes. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Me encanta. Ay de vosotros los que reís ahora, porque lamentaréis y lloraréis. Hermanos, no hay nada malo en reír. Quizás sea obvio decir esto aquí, pero el catolicismo romano enseñó durante un tiempo, en la Edad Media, que era malo reír. No hay nada malo en reír. Pero el problema está en que hay que reír a su debido tiempo. Y en el contexto de una vida bendecida por Dios. Por eso Jesús dice, en su momento reiréis. En el Salmo 126, el salmista nos habla del gozo que experimentarán aquellos que regresarían de la cautividad, hablando de la cautividad en Egipto. Entonces, dice el Salmo 126, hermoso, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estemos alegres, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llevando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No hay nada pecaminoso en la risa per se. La risa tiene su lugar apropiado en el propósito de Dios. Pero Cristo pronuncia un ay de la risa del mundo. Por aquellas cosas que hacen reír al mundo. Por el contexto del que esa risa fluye. Los que reís como el mundo ríe por las cosas que hacen reír al mundo, Cristo dice tarde o temprano lamentarán y llorarán. La bienaventuranza en el reino de los cielos es para los que lloran. Eso es paradójico. Es contrario al pensamiento del mundo, pero debe saber que todos aquellos que han conocido a Cristo y ahora forman parte de su reino, conocen esa bienaventuranza por experiencia propia. Y ustedes se van a dar cuenta que todos los que hay en este lugar que son verdaderos cristianos entenderán y conocerán de esta bienaventuranza. Algunos dirán, algunos que nos están visitando dirán, pero si son tan felices, ¿por qué lloran? Y si lloran, ¿cómo pueden ser tan felices? Es acerca de esto precisamente que veremos en esta mañana y para ello nos trazaremos un plan de acción similar al que usamos en la bienaventuranza anterior. En primer lugar, veremos este asunto desde un punto de vista negativo, o sea, ¿qué no significan estas palabras de Cristo? Luego pasaremos a considerar el punto de vista positivo, o sea, su significado correcto. Y en tercer lugar, veremos por qué son bienaventurados aquellos a los que Cristo dice estas palabras. El gran propósito de este sermón, hermanos, con el que nosotros queremos que usted se vaya de este lugar y medite durante la semana en su casa, es demostrarles que los que han conocido este santo dolor por el pecado, han conocido también el consuelo de Dios. Sin embargo, los que disfrutan aquí de la risa y los deleites del mundo, lo lamentarán eternamente. Yo quiero que si tú, como algunas visitas se nos acercan a veces que nos dicen, yo no sé si soy cristiano o yo estoy visitando esta iglesia porque quiero conocer esto que no conocía antes. Quiero que anotes eso. Quiero demostrar en tu mente que los que han conocido este santo dolor por el pecado han conocido también el consuelo de Dios. Sin embargo, los que disfrutan aquí de la risa y los deleites del mundo lo lamentarán eternamente.
Así que, sin más, hermanos, veamos el punto de vista negativo. Podríamos decir que en este mundo existen tres tipos de llantos, básicamente. Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Existen tres tipos de llanto. La gente llora por tres causas, fundamentalmente. En primer lugar, existe el llanto natural. Aquel lloro producido por razones naturales. Yo espero que todo el mundo sepa que no hay que enseñarle al niño a llorar. ¿Usted le ha enseñado a algún niño a llorar? No hay que enseñárselo. Lloran desde que salen del vientre materno. El segundo llanto es el llanto pecaminoso. Aquel que viene como resultado de nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios. Y el tercer llanto es el llanto espiritual. Aquel que es producido por la operación de la gracia de Dios en la vida de un hombre y una mujer. Cuando el Señor Jesús pronuncia una bienaventuranza sobre los que lloran, evidentemente no se estaba refiriendo a las primeras categorías, ni al llanto natural, ni al llanto pecaminoso. Es natural, por ejemplo, que una persona llore la pérdida de un ser querido. Aún los cristianos lloran a sus muertos, incluso cuando estos han partido a la presencia del Señor. Eso no tiene nada de malo en sí mismo. Escribiendo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo consuela a estos hermanos en el contexto de la muerte de algunos en la iglesia. Y querían instruirlos para que su llanto, su tristeza no fuese como la tristeza del mundo. Pero él no esperaba de ningún modo que estos hermanos fueran inmunes al dolor. Pablo les dice, no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, Pablo no está diciendo que no se entristezcan, sino que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El mismo Pablo escribió en una ocasión a los filipenses que Dios había sanado a Epafrodito, a uno de sus grandes compañeros de milicia, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice Pablo. Para que no me viniese otro llanto más. Así que no hay nada de malo en ese llanto natural. Ese llanto es común a los creyentes, a los incrédulos. También es natural el llanto por el dolor físico o aquel que es producido en una escena conmovedora. Pero eso nada tiene que ver con el llanto que dice Cristo aquí en esta bienaventuranza. Ese llanto natural no es pecaminoso, pero no es bienaventurado. No es pecaminoso ese llanto, pero no es bienaventurado. No es bienaventurado. Sin embargo, tenemos en segundo lugar el llanto pecaminoso, el llanto que se produce por nuestra propia corrupción, por nuestra rebeldía contra Dios, y ese llanto nada tiene que ver con la bienaventuranza del Sermón del Monte. Yo quiero ahora que hagamos algo. Les presento algunos ejemplos de llantos en las Escrituras, de este llanto pecaminoso, para que me entiendan qué significa un llanto pecaminoso, que tiene que ver como resultado de la rebeldía del hombre contra Dios, del pecado. Como el lamento de Acab, cuando vio frustrada su ambición de obtener la viña de Nabot. ¿Se acuerdan? Miren, Primera de Reyes, capítulo 21, versos 5 al 6. Si quieren, búsquelo rápidamente. Primera de Reyes, 21, 5 al 6. Dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. ¿Qué estaba haciendo Acab ahí? Bueno, los cubanos, no sé si se usa ese lenguaje, una perreta. Una perreta. Acab, en su pecado, se creía el hombre más importante del mundo. Armó una perreta pecaminosa porque él estaba adaptado a que todo lo que veían sus ojos y se encaprichaba lo obtenía. Pero vino este hombre valiente, Nabot, y le dijo, oye, no te voy a vender mi viña.
no te la voy a vender. Yo la heredé de mis padres y esa viña es mía, no la quiero vender. Así que Acab vino como fruto de su perreta pecaminosa por obtener aquello que deseaba desenfrenadamente como producto de creerse que todo lo merecía y que nada podía resistirse ante él. Cuidemos a nuestros hijos de eso, hermano. No le sigamos ese jueguito a nuestros hijos. Descubre por qué tu hijo llora. Y si tu hijo está llorando por una perreta pecaminosa, no lo consueles. No lo consueles. No le des lo que quiere, porque estarás haciendo lo mismo que Jezabel. Estarás alimentando su pecado, su llanto pecaminoso. Aunque digas, ay, qué lindo luce llorando. No, es un llanto pecaminoso. También tenemos el llanto de Caín. Cuando Dios pronunció juicio sobre él por haber dado muerte a su hermano. Miren, hermanos, Caín no lloró por su hermano Abel. No lloró por su hermano Abel, eso es increíble. Caín lloró por el juicio de Dios que le venía. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Acaso lamentaba Caín el pecado que él había hecho contra Dios? No. ¿O por haber tenido envidia a su hermano hasta el punto de perpetrar un homicidio contra su propio hermano? No. Caín no lamentaba su pecado, sino más bien las consecuencias que habían venido como fruto del pecado. Muchas personas lamentan el fruto que ha causado, que ha cosechado por su maldad, mientras suspiran por la maldad misma. En vez de abandonar su pecado, Caín se aferró a él, pero lamentaba que el juicio de Dios fuese tan severo. Grande es mi castigo para ser soportado. No veía la magnitud de su pecado, sino más bien la magnitud del juicio divino. Ese es un llanto pecaminoso. Los que lloran así no son bienaventurados. Ese lamento es más bien una maldición. Por eso Pablo llama en 2 Corintios 7:10 la tristeza del mundo. ¿No han oído ese texto? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese también es el llanto de Judas, que después de traicionar a Cristo fue y se ahorcó. Mateo 27, 3 al 5. Busquémoslo, hermano. Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Estoy leyendo en la versión de las Américas, a toda intención. La Reina Valera dice, se arrepintió. Pero yo quiero que entiendan que ese arrepentimiento es el lamento del mundo. La Biblia de las Américas dice, sintió remordimiento. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Por cierto, hermanos, tengamos claro que el llanto pecaminoso es aquel que se tiene solamente cuando experimentamos el dolor por las consecuencias de nuestro pecado. Así que la angustia inadecuada es el dolor de aquellos que están frustrados en lo que tiene que ver con cumplir sus planes malvados. Cuidémonos de eso, hermano. Cuando nuestros pecados se cometen, no tenemos que esperar las consecuencias para arrepentirnos, porque el pecado en sí es la ofensa a nuestro Dios. Es la ofensa contra el Dios al que pecamos.
Porque muchas veces podemos tener remordimiento y no llanto y arrepentimiento verdadero por el pecado. Eso es el llanto del mundo. El mundo lamenta su pecado. Lamenta las consecuencias de su pecado. No, lamenta su pecado, no. Lamenta las consecuencias de su pecado. Si su pecado sale inadvertido, no hay problema. Como el lamento de Amnón, en 2 de Samuel 13. ¿Se recuerdan el pecado de Amnón? Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Hermano, Amnón estaba triste porque no podía pecar grandemente contra Dios. Wow. Amnón estaba triste porque no podía llevar a la práctica su maldad, por la dificultad para llevar a cabo su plan malvado, para llevar a cabo su lujuria incestuosa contra su propia hermana Tamar. Pero ninguno de esos llantos tiene nada que ver con la bienaventuranza de que el Señor Jesús nos dice en este texto. No es el llanto natural común a todos los seres humanos, no es tampoco el llanto pecaminoso que viene cuando cosechamos las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, ¿de qué Jesús está hablando en el Sermón del Monte? Habiendo considerado entonces de qué Él no habla, veamos ahora de forma positiva qué significa este llanto. Bienaventurados los que lloran. Y este llanto viene ligado al sermón anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran. El pobre en espíritu tiene ahora una visión de sí mismo que no tenía antes. Él pensaba que era meritorio delante de Dios y de los hombres, se comparaba con algunos y veía que no era tan malo. Pero un día Dios tuvo misericordia de él y abrió su corazón para que comprendiera la santidad de Dios y de sus demandas. El castillo que había construido sobre su autojusticia fue destruido. Y al igual que Isaías, cuando pasó por esa existencia, ahora este hombre dice, ¡ay de mí! Comprendiendo esta verdad, abraza a Jesucristo, hermanos amados. No nos consolemos a nosotros mismos pensando que somos mejores que los demás. No tengamos ese criterio de nosotros. Cuando tú te consuelas a ti mismo de que tú no eres tan malo como aquel, eso traerá sobre ti un mal diagnóstico de tu problema. No te hará agarrarte de Cristo. No serás un pobre en espíritu que llora por su condición. Por lo tanto, el que entiende su condición abraza a Jesucristo el justo. Pero al conocer su condición, este hombre y esta mujer lloran, y el llanto es la respuesta emocional al reconocimiento de nuestro estado delante de Dios. Todo hombre y mujer que ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ahora se contempla a sí mismo como un miserable, pobre, ciego, desnudo, llorará. No necesariamente derramando lágrimas físicas. Algunos de ustedes lloran más fácilmente, otros menos. Pero este llanto es un llanto espiritual. Es un reconocimiento de nuestra miseria delante de Dios. Esto depende de cuánto nos conozcamos a nosotros mismos. Pero por primera vez esta persona comienza a ver su pecado tal como es. Ha sufrido un desengaño de sí mismo. Ahora se da cuenta de que no es lo que él pensaba que era. Y eso es doloroso. Y por eso llora. La tristeza que es según Dios, dice Pablo. Yo quiero que busquemos 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10.
La Reina Valera no nos da toda la magnitud de este texto. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Déjenme leérselo en la Biblia de las Américas. Porque verdad que parece raro ese de que no hay que arrepentirse. No, no hay que arrepentirse del arrepentimiento que es según Dios. Pero la Biblia de las Américas dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Sin ese dolor, hermanos, por el pecado no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Nadie ha traspasado el umbral de la puerta estrecha por la que se entra al reino de los cielos si no ha experimentado ese santo dolor por causa del pecado. El Espíritu Santo produce esa tristeza en el corazón de aquellos que son llamados eficazmente a la salvación. Hermano, este es un llamado al autoexamen. Esto no puedo hacerlo yo por ti, ninguno de los pastores. Solo tú puedes buscar en tu corazón cuánto dolor sientes por tu pecado. Cuánta tristeza sientes por el pecado. O cuánto estás coqueteando en el pecado. Déjame decirte que si tú no tienes dolor por tus pecados, probablemente no hayas entrado por la puerta estrecha. El arrepentimiento verdadero viene como consecuencia del dolor por el pecado en sí mismo, por el entendimiento del Dios contra el cual se ha pecado. Miren un contraste clarísimo entre el remordimiento de Judas y el pecado y el arrepentimiento por el pecado de Pedro. Eso es clarísimo, hermano. Yo creo que lo he dicho en un sermón anterior. Judas siente remordimiento al ver que lo habían atrapado, al ver que no lo habían reconocido. Déjenme decirle que si los sacerdotes en Israel, si los fariseos, si los gobernantes en Israel hubiesen hecho de Judas un monumento y le hubiesen aplaudido así todo y le hubieran dicho 30 monedas, no, te damos 70, jamás Judas se hubiera ahorcado. Jamás. No había remordimiento. No había remordimiento en Judas si hubiese tenido todo el aplauso que él esperaba tener. Hermanos, si al hombre que vive en sus pecados, que va al burdel de la esquina a ver mujeres desnudas y a nadie lo coge y no se lo dicen a su esposa, va a seguir haciéndolo sin ningún problema, orgulloso de lo que está haciendo. Pero ese hombre no es creyente, no ha conocido a Cristo, porque el creyente siente dolor por el pecado en sí mismo y no por sus consecuencias. El creyente vive delante de la presencia de Dios, ese corandeo de la Reforma. Vive delante del Dios que le mira, independientemente de si su pecado tiene consecuencias o no. Miren qué fue lo que pasó con Pedro. A Pedro nadie lo cogió. De hecho, mis hermanos, Pedro libró el pellejo. Me toca la entrevista en la embajada americana para venir para Estados Unidos. Vamos a decir un chorro de mentiras. Chorro le decimos a los cubanos, una gran cantidad de mentiras. Ay, salió todo bien, perfecto. Vamos a declarar, vamos a mentir en los taxes para que me devuelvan más. Una felicidad en la casa. Hermano, cuidémonos porque podemos ser inconversos debajo de un púlpito. Podemos ir por la puerta ancha debajo de un púlpito.
Porque el creyente siente tristeza y dolor por el pecado en sí. Por el pecado en sí. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Lo único que condicionó el llanto de Pedro fue acordarse de las palabras de Jesús. La mirada de Jesús. Noten que el llanto y arrepentimiento de Pedro viene solo como consecuencia de recordar las palabras de Jesús. Miren qué palabras más hermosas usa Isaías, profetizando de la salvación que vendría a través del Mesías. Hermanos, busquémosla, vamos a hacer esta tarea. Isaías 61, 1 al 3. Miren en qué consiste la salvación del Mesías. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, y está hablando el Mesías, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hermano, hagamos un momento, aquí tengo un paréntesis. ¿A quiénes libertaría el Mesías? ¿A quiénes consolaría el Mesías? A los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los presos. Si tú no te sientes así, no te ha libertado el Mesías. Y proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estos hombres y estas mujeres que se sienten abatidos, presos, que se sienten en cenizas. Me encanta un canto que siempre canto en mi carro, que dice: de las cenizas los pecadores cantan a su Dios de las cenizas. Es un himno que nos recuerda de dónde Dios nos ha sacado. Estos hombres y mujeres serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. Los árboles que el Padre mismo ha plantado en el reino de su Hijo tienen esa característica. Entraron por la puerta llorando. Los que reciben la consolación del Mesías entran llorando. Pero hay otros árboles. Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esos son otros árboles. Los árboles de Jehová, la iglesia es para ellos una especie de refugio. Un refugio para estar cerca de Dios. Los plantíos del mundo, la iglesia solamente es un refugio que los puede guardar hasta cierto punto de la maldad que impera en el mundo, pero no han entendido aún que es un asunto de vida o muerte, que tenemos una eternidad por delante y que necesitamos el evangelio como la puerta de escape de la ciudad de la destrucción. Y aquí están nuestros hijos pensando: ¿cuándo se acabará este tiempo para seguir mi vida? Y aquí están las visitas pensando: ¿cuándo terminará este? Pero estamos hablando de la vida o la muerte. Estamos hablando del escape de la ciudad de la destrucción. Estamos hablando de tu salvación eterna. Voy a la iglesia porque me siento bien. Voy a la iglesia porque me hace sentir paz. No. Tú sabes que no. Tú no deberías sentir paz ni sentirte bien. Tú deberías sentir llanto y dolor, tristeza por tu pecado.
y ver el juicio de Dios sobre tu cabeza. Eso es lo que tú deberías sentir. Pablo dice, y parece que estamos en lo correcto, dice del Evangelio: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero miren cuál es el Evangelio de Pablo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. He ahí la naturaleza de nuestro problema. La ira de Dios está sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y cuando un hombre entiende esto por primera vez, su respuesta emocional y su respuesta de la voluntad es llorar. Ese hombre lamenta su condición delante de Dios. Y eso tiene todo sentido. ¿Se recuerdan de aquella parábola del publicano y el fariseo? El fariseo, ¿qué voy a ser un pobre, miserable, prisionero, ni nada de eso? El fariseo oraba consigo mismo y te decía: Dios, te doy gracias porque no soy como aquel vecino mío. Yo soy lo mejor que ha parido una madre. Pero el publicano, que salió justificado de aquel lugar, el Espíritu Santo puso una convicción de su miseria. Dios, sé propicio a mí, pecador. A mí. Y yo te pregunto, ¿conoces tú esa clase de tristeza? ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de dolor? ¿Es verdad en tu vida? ¿Es verdad en tu vida que el pecado te causa dolor y tristeza y te hace agarrarte de Cristo? Cristo no dice aquí: bienaventurados los que han llorado. Y esta es otra dimensión importante de este texto, sino bienaventurados los que lloran. Eso es una característica que acompaña a los ciudadanos del reino en este peregrinaje de su vida. Los cristianos lloran. Ustedes saben por qué los cristianos seguimos llorando. Seguimos llorando por la presencia del pecado en nosotros todavía. Otra tarea rápida. Romanos 7, 15 al 24. Este sí les espero hasta que lo busquen. Cuando yo leo Romanos 7 me pregunto si yo hubiese estado en los zapatos de Pablo, si hubiese sido tan atrevido como Pablo. Claro, estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero de verdad hay que tener una valentía tremenda para escribir Romanos 7. Un apóstol, un hombre admirado y querido por toda la cristiandad. En este punto era un hombre sumamente admirado. Probablemente de todos los apóstoles el que más hizo por la expansión del Evangelio. Y que ahora en Romanos 7 nos diga estas palabras: pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, miren a ver si ustedes no se sienten retratados ahí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Me dispongo por la mañana, me visto, cojo a mi esposa, mis muchachos, y en el carro, alabando a Dios, uno se portó mal, hazme una gritería en el carro. Queriendo yo hacer el bien, hallo este mal. Todo el tiempo me recuerdo yo: oye, de verdad que no es fácil cargar con este pecado. No se me queda, va allá en la casa. No se queda. No se queda. Tengo que cargar con este miserable hombre de muerte todo el tiempo.
hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior, oye, yo me levanto, yo quiero alabar a Dios, yo quiero vivir para Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces grito, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, lloramos porque somos vencidos en muchas ocasiones por el pecado. Porque sabemos que aunque no vivimos en el pecado ni nos deleitamos en él, el pecado nos vence en ocasiones. Se levantan en nosotros esos deseos pecaminosos. Se levantan en nosotros esos deseos que nos recuerdan que somos hombres y mujeres miserables. Hay una gran diferencia entre el hipócrita y el cristiano de verdad. Tú te puedes ir de este lugar hoy sin decírselo a nadie, sabiendo si eres un hipócrita o un verdadero cristiano. Pregúntate a ti mismo, ¿me da tristeza y dolor el ser humano que yo soy? ¿Me da dolor mis pecados que me alejan de ese Dios? El hipócrita responde, nah, el otro es peor que yo. El cristiano responde, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero los cristianos también lloran cuando en su cuerpo no glorificado ven tanta maldad, tanta corrupción, cuando percibe que en ocasiones la incredulidad trata de arroparse una vez más, el orgullo, la ambición por las cosas de este mundo. Muchos de ustedes han escuchado hablar de David Brainerd, ese siervo de Dios que dedicó su corta vida a llevar el evangelio a los indios americanos. Brainerd murió a la edad de 30 años. No cumplió los 30 años, para serle exacto. En 1747. Por la providencia de Dios, el diario de David Brainerd se lo encontró Jonathan Edwards, quien lo editó y lo publicó para beneficio del pueblo de Dios. Y en una parte de este diario, este hombre dice, por la tarde salí a encontrarme con Dios en oración, pero me sentí desanimado y decaído y sin fuerzas para orar. Y Dios hizo de aquel un tiempo de humillación para mi alma. Lloré sobre el cuerpo de muerte que está en mí. Me dolía mucho no poder orar y alabar a Dios con el corazón lleno de amor divino y celestial, pero con mis miembros llenos de carnalidad. Y en otro lugar escribió, Dios me dio esta mañana una visión tal de mí mismo que lucí vila ante mis propios ojos. Sentí que la corrupción revolvía todavía mi corazón. ¿Qué cristiano verdadero no ha pasado alguna vez por esa experiencia? ¿Qué cristiano verdadero no ha pasado por el desánimo, por la realidad de que sus miembros se rebelan contra su mente? ¿Qué cristiano verdadero no ha pasado por eso? Pero el cristiano llora y va a Dios en arrepentimiento y fe y se levanta y vuelve a llorar y se vuelve a levantar para la gloria de su Padre. Pero el cristiano no solo llora por sus pecados, también llora por los pecados de otros. Cuando Usaías tuvo aquella visión de la gloria de Dios, hermanos, él dijo, ay de mí, porque soy hombre inmundo, pero también habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Y ustedes saben qué? El cristiano verdadero llora cuando ve a sus amigos de milicia caer. El cristiano llora cuando ve que sus amigos caen. Llora. David en el Salmo 119, 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley.
Y en el Salmo 136, un poco más abajo, dice: ríos de lágrimas descendieron de mis ojos porque mis compañeros no guardaban tu ley. Mientras más grande el amor de un hombre y una mujer por Dios, más tristeza y dolor da el contemplar que no solo él está viviendo una vida de lucha con sus pecados, sino también sus compañeros de milicia. Pero el cristiano verdadero tampoco es indiferente a las cosas que ocurren en este mundo. El cristiano verdadero, cuando lee acerca del aborto, de la homosexualidad, del desprecio a la familia, de las drogas, de las depravaciones sexuales, del adulterio, de la fornicación, el cristiano verdadero siente dolor y tristeza. Dolor por dos razones: porque la gloria de Dios está siendo pisoteada en este mundo, y dolor porque hombres y mujeres están siendo esclavizados a su pecado e irán directo a las llamas del infierno. Es la vergüenza por el pecado lo único que conducirá a este mundo al arrepentimiento. Y los cristianos rogamos a Dios porque mande ese llanto en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros vecinos, el llanto y el dolor de verse a sí mismo como son. Pero el cristiano no solo llora por su pecado, no solo llora por el pecado de los demás, no solo llora por el pecado del mundo, sino que el cristiano llora por el pecado de la iglesia. El pecado de la iglesia. En Ezequiel, ese libro maravilloso, en el capítulo 9, Ezequiel lloró cuando vio al pueblo de Israel hundirse en el pecado. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, toda esta visión la tuvo Ezequiel: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de mi pueblo. En medio de tales abominaciones había un remanente fiel que lloraba, que gemía su celo por Jehová de los ejércitos. He ahí, hermanos, el sentir y el dolor de un hombre y una mujer que han sido transformados por el Espíritu Santo. Hermanos, los cristianos también lloramos cuando vemos las iglesias de hoy, cuando vemos que mucha de la música cristiana de hoy no es más que un entretenimiento abominable delante de Dios. Cuando vemos que los púlpitos no denuncian el pecado. Cuando vemos que las iglesias más llenas de nuestros días son iglesias mundanas, llenas de la mundanalidad del mundo, y que no deberían ni llamarse iglesias. Debemos sentir dolor por esas cosas. Debemos gemir en oración a Dios pidiendo que nos permita ver tiempos mejores, la venida de su Hijo Jesucristo en las nubes de los cielos. Pero hay una promesa, y ya con esto termino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos amados, los que lloran también son felices, porque Dios les consuela en medio de su tristeza. Los sacrificios de Dios, decía David, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú te sientes contrito y humillado por quien tú eres, por lo que tú has hecho, por el pecado que tú has hecho, ven a Cristo, Él no te despreciará. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Se dan cuenta que para venir a Cristo hay que sentirse así? Tú no puedes venir en una pachanga, no sé si eso será una palabra. Tú no puedes venir en fiesta, porque tú tienes que sentir tu dolor y tristeza. Eso es la primera obra del Espíritu Santo en la regeneración de una persona. Tú tienes que sentir tu dolor y tristeza. Tú tienes que venir llorando. Tú tienes que sentirte trabajado y cargado. Y Jesús dice: yo te haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Los que lloran son bienaventurados porque son consolados cuando lloren.
Cuando lloren por causa de su maldad, recibirán la consolación de saber que en Cristo no solo hay perdón para sus pecados actuales, sino que hay gracia suficiente para vencer a todas sus tentaciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquel que es poderoso, termina Judas su pequeña carta, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Cómo? ¿Cómo nos presentará? Con gran alegría, con gran alegría. Les invito, hermanos, que busquemos un último texto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Nos habla del estado de consolación y alegría que les espera a todos aquellos que lloran ahora. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, el Dios en que nosotros creemos es el Dios que dará la victoria a todos los que lloran. Es el Dios que nos consolará para siempre en unos nuevos cielos y nueva tierra. Toda lágrima de los ojos de ellos será enjugada. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigo, no hay alternativa. Los que han conocido ese santo dolor por el pecado han conocido también el consuelo de Dios. Los que disfruten aquí de la risa y los deleites del mundo lo lamentarán eternamente. Que Dios nos dé cordura para tener una correcta perspectiva de estas cosas y desde ahora comencemos a disfrutar del consuelo divino mientras aguardamos con ansias el consuelo final. Termino mi sermón como también Bunyan terminó su libro El progreso del peregrino. El gran consuelo del cristiano, el gran consuelo de nuestro llanto, cuando Cristiano y Esperanza llegaron a la mansión celestial, a la ciudad celestial, al consuelo eterno. Y así llegaron a la puerta y vieron escritas sobre ellas en letras de oro las palabras: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, entren por las puertas de la ciudad. Vi luego en mi sueño, Bunyan soñando, que los seres resplandecientes les decían que llamasen a la puerta, lo cual hicieron, y aparecieron algunos mirando por arriba de la puerta, a quienes se les dijo: estos son los peregrinos que han llegado de la ciudad de la destrucción por amor que tienen al rey de este lugar. Entonces cada uno de los peregrinos entregó el certificado que habían recibido al principio, la salvación. Estos fueron llevados al rey, quien cuando los hubo leído preguntó: ¿dónde están estos hombres? Están a la puerta, fue la respuesta. El rey ordenó que se abriera anchamente la puerta diciendo: abrid las puertas y entrará mi pueblo, entrará la gente justa, guardadora de verdades. Los peregrinos entraron por la puerta y al entrar cambió su apariencia de tal manera que sus ojos brillaban. Les pusieron vestiduras que relucían como el oro. También recibieron arpas para alabar a su Señor y coronas en señal de honra. Entonces oí en mi sueño que todas las campanas de la ciudad volvían a replicar de alegría y les dijeron: entrad en la alegría de vuestro Señor.
y los peregrinos mismos cantaban con alegría. Bendición y honra y potestad a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre jamás. Cuando se abrieron las puertas para dar paso a los peregrinos, miré hacia adentro y he aquí que la ciudad brillaba como el sol. Las calles eran de oro y por ellas andaban muchos cantando alabanzas, con coronas en sus sien y palmas en sus manos. También vi a unos que tenían alas y exclamaban unos a otros sin parar: Santo, santo, santo es el Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por la alegría del Evangelio. Te damos gracias porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir para que ahora podamos vivir en una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a sentir tristeza y dolor por nuestros pecados y que este dolor nos lleve a aferrarnos de Cristo. Padre Santo, regálanos la bendición de ver una iglesia santa que te ame cada vez más, que haga resoluciones para vivir todo su peregrinaje para tu gloria, Señor. Bendice a nuestra iglesia, a cada uno de nuestros hermanos, para que todos juntos podamos ver a Jesucristo descendiendo en las nubes de los cielos. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.